luego de las elecciones en las que La Libertad Avanza sacó un muy buen resultado, las acciones subieron muchísimo, los bonos también, o sea, bajó el riesgo país, y mucha gente se pregunta por qué no se vio ese mismo comportamiento en el dólar. O sea, por qué no vimos una baja muy pronunciada de, no sé, un 20, un 30% en el dólar, cuando en otros activos financieros sí que se vieron evoluciones por el estilo. Bueno, quédate que te voy a explicar por qué es que pasa esto y qué podría pasar en el futuro. Primero, para describir brevemente qué es lo que está pasando, bueno, no hace falta ser un especialista para ver que efectivamente luego de las elecciones, eso conocido como riesgo Kuka, o sea, un riesgo asociado a que el peronismo pueda volver al poder, efectivamente existe, y al disiparse parte de este riesgo, no todo, de repente determinados activos de la economía argentina pasan a tener un menor riesgo, o sea, adquieren más valor, y esto pueden ser, bueno, acciones o por ejemplo bonos, ¿no? Entonces baja el riesgo país, suben las acciones, etc. Sin embargo, no fue ese el caso, o por lo menos no tan brusco, de la moneda argentina. Es como que la moneda argentina no se apreció lo que se apreciaron otro tipo de activos. Las acciones subieron durante una semana seguida. El riesgo país también tuvo un pequeño rebote en un momento, pero bajó muy fuertemente. Pero el dólar se mantiene más o menos en los mismos valores que había antes. Aunque sí, hay que aclarar, estamos hablando del dólar oficial. Sin embargo, el MEP sí que bajó considerablemente, o sea, la brecha cambiaria hoy es menor que lo que era hace 2 semanas. Y a su vez también, ya vamos a profundizar sobre eso, pero hay más dinero en la economía y la tasa de interés bajó. E incluso con esos dos factores que presionan el dólar para que siga subiendo, el dólar no subió. Con lo que, evidentemente, la situación de demanda y de oferta de dólares no es la misma que hace 2 semanas. Pero el precio como tal no ha bajado demasiado, por lo menos del dólar oficial. Entonces ahora mi intención es dar 2 explicaciones para esto. Una, si se quiere, más coyuntural, o sea, que responde más a las cosas que están pasando en los últimos días o en los últimos meses. Y después otra explicación un poco más de largo plazo, ¿no? Tal vez más fundamental. Te interrumpo un segundo porque me acabo de enterar que alrededor del 80% de ustedes no están suscritos. Me han roto el corazón. Si quieren que sigamos creciendo y que por fin llegue la placa de YouTube de los 100.000, que estamos re cerca, nos faltan menos de 20.000, bueno muchachos, es momento de suscribirse. El costo de hacerlo es simplemente un clic, porque resulta que es gratis. Así que bueno, nada, cuento con ustedes. Respecto a lo coyuntural, bueno, al final el precio del dólar, como cualquier otro precio, viene determinado por la oferta y por la demanda, ¿no? O sea, por la cantidad de ese bien que la gente quiere vender y por la cantidad de ese bien que la gente quiere comprar. ¿Qué es lo que pasó en los últimos días? Bueno, que hay poca oferta, o sea, poca gente dentro del mercado queriendo vender dólares, donde para mí la principal causa está inequívocamente en el adelanto de exportaciones que hubo previo a las elecciones. Si ustedes recuerdan bien, un par de semanas antes de que sean las elecciones, el gobierno lo que hizo fue bajar las retenciones de forma temporal para que, bueno, el campo liquide e inyecte dólares a la economía argentina, que aumente la oferta. Pero esos dólares que metió el campo en la economía producto de la baja temporal de las retenciones no son dólares que el campo se inventó. Bueno, ahora que bajan las retenciones, yo de repente voy a sacar dólares del cielo y los voy a mandar a la economía argentina y voy a liquidar, sino que simplemente son liquidaciones que se hubiesen hecho en el futuro y que las adelantaron. Nada más. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que ese adelanto de liquidaciones generó que en el futuro vaya a haber menos liquidaciones y ese futuro sería hoy, el presente. Hoy el campo le está brindando una menor oferta de dólares de la que normalmente le brindaría, producto de que un par de semanas antes de las elecciones le brindó una mayor oferta de la que normalmente le brindaría. Simplemente dólares que hoy estarían en la economía se desplazaron en el tiempo hace unas semanas atrás. Entonces, si hay menos dólares, bueno, eso es un factor que hace presión para que el dólar suba, en este caso presión para que no baje si se quiere. Otro motivo que responde un poco a la coyuntura probablemente tenga que ver con la tasa de interés y con la cantidad de dinero. En las semanas previas a las elecciones lo que pasaba es que el gobierno estaba siendo muy restrictivo en el control monetario, o sea, estaba tomando muchas medidas para que la cantidad de pesos que hay en la economía no aumente o aumente menos, o en general controlarla más. Y a su vez, y generado principalmente por esto, había una tasa de interés en pesos muy alta. Estas dos cosas lo que hacen es que generan presión para que el dólar baje. O sea, si hay menos pesos en la economía, bueno, hay menos pesos disponibles para ir a comprar dólares, o sea, cae la demanda de dólares. Y si hay una tasa de interés en pesos muy alta, lo que pasa es que aumenta la demanda de pesos, o sea, la gente capaz que prefiere hacer un plazo fijo antes que ir a comprar dólares. ¿Por qué? Porque el plazo fijo rinde, no sé, 70% anual, mientras que el dólar, bueno, hay que ver si rinde 70% anual, ¿no? Capaz que preferís hacer el plazo fijo. Bueno, ¿qué es lo que pasó post elecciones? Que el gobierno empezó a ser un poco más laxo en el control de la cantidad de dinero. De hecho, si no me equivoco, en la última licitación que hubo, metieron
no sé, no recuerdo bien, pero habían sido como entre 4 y 5 billones de pesos a la economía, que es un montón de plata, lo cual genera que haya más pesos disponibles para ir a comprar dólares, así como también más pesos disponibles para hacer bajar la tasa de interés en pesos y por lo tanto disminuir la demanda de pesos producto de que tenga una tasa muy alta. O sea, estas dos cosas hacen presión para que el dólar suba, lo cual se puede estar compensando de alguna forma con la evolución natural que hubiese tenido el dólar si todo esto se hubiese quedado como estaba antes, post elecciones, que hubiese sido bajar. Bueno, eso se compensó y más o menos el dólar tiene el mismo precio que lo que tenía hace 2 semanas, ponele. Y un tercer motivo, que es un poco más especulativo, este ya es difícil de rastrear, pero para mí hay dudas sobre el esquema cambiario. O sea, hoy existe una banda superior, un límite que le pone el Banco Central al dólar, a partir del cual el Banco Central comienza a intervenir y por lo tanto no permite que sube. Es un límite que pone el Banco Central para que el dólar no suba, y yo considero que el mercado piensa que ese límite va a ser recalibrado eventualmente dentro de, no sé, poco o mucho tiempo, no se sabe. O sea, que ese límite que hoy está en determinado precio y en el futuro va a ir aumentando a una pauta ya establecida de 1% todos los meses, bueno, eventualmente se va a recalibrar o va a aumentar la pauta a partir de la cual se actualiza, o se va a subir la banda, o sea, el precio a partir del cual se va a actualizar va a ser mayor, no importa. El punto es que el mercado tiene esa expectativa, yo creo fundamentada en que pareciera ya el esquema cambiario haber mostrado que tiene dificultades para sostenerse, o que los costos que acarrea son relativamente elevados en el caso de que haya algún shock que complique el mercado cambiario, ¿no? O sea, de repente una caída muy fuerte de la demanda de pesos, o sea, un aumento de la demanda de dólares por algo político como fue lo de recién, o bueno, por lo que sea que suceda. Tal vez de repente, no sé, eventualmente tenés una sequía y eso hace que el tipo de cambio suba mucho, y hay que ver si la banda cambiaria superior es capaz de sostener eso, lo cual el mercado yo creo que piensa que no. O sea, piensa que quedó baja la banda, que el gobierno entiende que quedó baja y que eventualmente la van a recalibrar. Esto es independiente de si el gobierno al final lo termina haciendo o no, es simplemente una expectativa del mercado. Yo creo que toda esta es la explicación, si se quiere, coyuntural. Menor oferta de dólares porque se adelantaron las liquidaciones, a su vez también una mayor demanda de dólares porque bajó la tasa de interés en pesos y porque hay más pesos en la economía que hace 2 semanas. Y el tercer motivo es también a su vez una mayor demanda de dólares de la que tal vez normalmente habría, porque no hay mucha confianza en el esquema cambiario que tenemos hoy en día. Ahora, respecto de motivos, si se quiere, un poco más fundamentales o de largo plazo, acordate que si querés que al video le vaya bien, tenés que compartirlo, compartírselo a tus amigos o a tus familiares para que entiendan por qué el dólar no está bajando y que todos contribuyamos a que los argentinos estemos un poquito más informados. Y aparte así le va bien al video, ¿no? ¿Cómo no? Acá ya hay que meternos con el tipo de cambio real, o sea, los precios que tienen los bienes y servicios en Argentina medidos en dólares contra otros países, que depende de cuál sea la medición, se agarran unos países o se agarran otros, o en términos más simples, aunque no es del todo correcto, pero en términos más simples, el dólar actualizado por inflación. Bueno, resulta que el tipo de cambio real en el gobierno de Milei bajó muy fuertemente, sobre todo en los primeros meses, y a partir de marzo-abril, si no me equivoco, de 2025 que el tipo de cambio real empezó a aumentar, o sea, el dólar empezó a aumentar más que la inflación. Y mi punto es, tal vez el tipo de cambio real que tenemos ahora, dado el equilibrio macro que tenemos ahora y dadas las expectativas que hay, o sea, dado el superávit fiscal, dado el nivel de gasto público que tenemos, el nivel de actividad, etcétera, etcétera, y a su vez dada también la expectativa de que muy probablemente Milei reelija y que el kirchnerismo está en un mal momento, bueno, con estas condiciones, tal vez el tipo de cambio real incluso sea un poco más cercano al de equilibrio o al natural que el que tuvimos en los anteriores meses. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que Milei tuvo una consecución de distintos fenómenos que le proveían de una oferta de dólares extraordinaria a la economía argentina durante prácticamente un año. Esto fue el dólar blend, que venía desde Massa. Después tuvimos el blanqueo, que también fue una tonelada de dólares que de repente se sumó a la economía argentina y que fue algo extraordinario en el sentido de que la oferta de dólares no iba a aumentar al ritmo que aumentó cuando tuviste el blanqueo de manera eterna. O sea, esos dólares entran y punto, ya está, no entran más por esa vía, lo mismo que por el dólar blend hasta que se quitó. Y en esta consecución tal vez se podría sumar lo que fue el préstamo del FMI, no porque esos dólares se hayan utilizado, sino porque tal vez fue un shock sobre la demanda de dólares, ¿no? De repente la gente dice, mira que si viene el préstamo del FMI, se van a sumar muchos dólares al Banco Central, bueno, tal vez confío ahora más en el peso, bueno, no sé, una dinámica así parecida. Y en esta consecución, algunos tal vez sumarían lo que estuvo haciendo la intervención en el mercado cambiario de parte de Estados Unidos. Yo no sé si lo sumaría tanto, porque eso fue como en el medio de una crisis, o sea, no me parece el mismo contexto que el resto de las cosas. El punto es,
toda esta consecución de eventos extraordinarios, o sea, eventos que no se van a sostener en el tiempo, y lo normal es que la economía argentina no tenga la ayuda, si se quiere, de estos eventos extraordinarios, tenían el efecto de generar un dólar más barato. Ahora, ¿cuál es el punto? Que una vez que estos eventos extraordinarios se van, lo natural es que el dólar tienda a subir, o sea, que el tipo de cambio real suba, que el dólar suba más que la inflación. Y lo que yo digo es, tal vez el tipo de cambio real que tenemos hoy es un poco más representativo de lo que hubiese sido el tipo de cambio real en ese momento si no hubiesen habido esos eventos extraordinarios que ayudaron a que baje, ¿no? O sea, dado el equilibrio macro que tenemos hoy en Argentina, tal vez este tipo de cambio real está mucho más cerca del equilibrio, si se quiere, de lo que estuvo el tipo de cambio real cuando eran los mínimos del gobierno de Milei, que fue a fines de 2024, si no me equivoco. Tal vez este tipo de cambio real es mucho más compatible con la dinámica de salida y entrada de dólares que tenés en el país por la cuenta corriente, o sea, por intercambio de bienes y servicios y un par de cosas más. Economía que además no tiene la posibilidad de mucha entrada de capitales vía la cuenta financiera, o sea, no tiene la posibilidad de mucha entrada de dólares vía deuda o vía inversión, porque, bueno, simplemente eso no sucede, que el tipo de cambio real que había, por ejemplo, cuando el dólar estaba cerca de 1000 a fin del 2024 y todo eso. De hecho, yo tengo dos gráficos acá que los estoy viendo en el monitor, ustedes los van a ver en pantalla, donde si, por ejemplo, en esta línea que estoy marcando yo con rosa, vemos el nivel de tipo de cambio real que había en el mínimo del gobierno de Milei, primero que nada, no hay prácticamente ningún gobierno en los últimos 20 años que haya tenido un tipo de cambio real tan bajo, que obviamente las situaciones no son del todo comparables, porque en ninguno de estos gobiernos tuviste superávit fiscal por lo menos de manera sostenida y por mucho tiempo. O sea, no es mi intención utilizar esto como una prueba definitiva ni nada, simplemente es una aproximación, si se quiere, pero ningún gobierno en general tuvo un dólar tan barato, salvo Macri, que durante esos años tenía una dinámica de salida de dólares que era totalmente inconsistente. Tenía un déficit de cuenta corriente que era muy alto, o sea, Argentina importaba muchísimo más de lo que exportaba. Déficit de cuenta corriente que eventualmente terminó porque Argentina perdió el acceso al mercado internacional, acceso que hoy no tiene, por lo tanto es como un poco inconsistente, ¿no? O sea, en ese momento con acceso al mercado internacional tenías el mismo tipo de cambio real que tenías hace 10 meses sin acceso a una mierda, no sé, parecía raro. Y si vemos este nivel de tipo de cambio real que teníamos en el mínimo del gobierno de Milei y lo comparamos con muchísimos más años de historia argentina hasta 1870, aunque no tiene sentido igual compararlo con esa época, podemos ver cómo desde 1940 en adelante, que es básicamente el funcionamiento moderno, si se quiere, de la economía argentina, porque cambió muy fuertemente desde ahí, solamente 3 gobiernos en toda la historia pudieron tener un dólar tan barato como el que tenía Milei, que fue el caso de Macri, que ya lo explicamos, después Menem en los 90, que de nuevo la economía argentina en los 90 funcionaba mucho mejor, sobre todo en los principios, que lo que funcionaba ahora. Había mucha entrada de guita del exterior, por lo tanto tenía sentido que el dólar esté más barato. Hoy eso no sucede. Y después hubo un breve momento durante la última dictadura militar que el dólar se apreció por la tablita cambiaria, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, porque ahí había, si no me equivoco, inflación de 3 dígitos, o sea, también un contexto que no tiene nada que ver. Entonces, el punto es, pareciera que el tipo de cambio real que tenemos hoy coincide mucho más con una economía que está mejor que lo que estaba con Alberto o que lo que estaba con Cristina, pero a su vez tiene varias falencias, como que tiene el riesgo país muy alto, por lo tanto no puedes endeudarte, por lo tanto además hay poca inversión y etcétera, etcétera. Pareciera que coincidiera más con este tipo de cambio real que con el súper apreciado que tenías hace unos meses, a principios de 2025, a fines de 2024, y por lo tanto ahí me parece coherente, normal, esperable que el tipo de cambio real encuentre un equilibrio mucho más cercano a la zona que tenemos hoy que la zona que teníamos a fines de 2024. Entonces tiene sentido y es entendible que incluso después de las elecciones, o sea, después de que se disipe, si se quiere, fuertemente, aunque no totalmente, el riesgo cuca, aún así el dólar se encuentre en los valores en los que más o menos está hoy, o hasta incluso, quién sabe, en valores más altos o un poco más bajos, pero bueno, alrededor de lo que pasa hoy. Así que bueno, mi explicación es un poco esa, ¿no? Desde lo coyuntural tenemos distintos motivos que probablemente generen que hoy el dólar no pueda bajar demasiado, pero desde lo más fundamental, el punto es que el funcionamiento de la economía argentina de hoy, yo no sé si da para que haya un dólar mucho más barato. Medio que lo que tenemos hoy está probablemente muy cerca del piso que pueda tener el dólar, por lo menos hasta que haya un cambio drástico en el funcionamiento de la economía argentina, que pueda haberlo, y dentro de muy poco, cuando Argentina pueda acceder al mercado de crédito internacional, o sea, cuando pueda empezar a endeudarse en el exterior. Ahí sí que es muy posible que empecemos a ver al dólar bajar fuertemente, pero hasta que eso no suceda, o hasta que no suceda ningún otro cambio de relativa magnitud que pueda influenciar al tipo de cambio real argentino, bueno, lo más probable es que siga manteniéndose dentro de estos valores, un poquito más alto, un poquito más bajo, pero más o menos por ahí. Y por eso es que el mercado, a su vez, teniendo este diagnóstico, muy probablemente no crean el esquema de bandas cambiarias, porque vos no puedes tener una banda superior que está literalmente pegada a tu tipo de cambio real más o menos de equilibrio. Entonces
Por eso también hay mucha expectativa de que la banda superior eventualmente se recalibre. Así que bueno, nada, hasta acá mi humilde explicación de por qué yo creo que tal vez el dólar no está bajando como muchos se lo esperaban. Obviamente la gracia era poder predecir todo esto, o sea, poder predecir que si ganaba Milei el dólar no iba a bajar. Con el diario del lunes es un poquito más fácil, pero bueno, ténganme paciencia muchachos, yo estoy recién aprendiendo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Acuérdense de suscribirse y de darle like al video para que le vaya mejor. Acuérdense que está mi comunidad de Telegram, Daily Economics, te dejo el link en la descripción, es gratuita, donde pasamos información económica todos los días y todos los días te paso mi diagnóstico de lo que sucedió para que no solamente te enteres de qué pasa, sino de por qué y qué puede llegar a pasar en el futuro. Muchas gracias a los Patreon. Recuerden que tienen el resumen económico mensual para leer, ya disponible la versión de octubre, así que todos los que estén en Patreon lo van a poder leer gratis. A su vez también muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme puedes hacerlo a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, te dejo el link en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos.